Por secretaría se constatará la existencia del quórum. Señora secretaria, por favor. Diputados: Acevedo, ausente con aviso. Arias, As, Báez, Benítez, Brayal, Franz, Palomarde, Casani, Centurión, Chávez, Díaz, Galarza, Giota, Ardoy, Lázaro, López, Mancini, ausente con aviso. Martino, Meixner, Mesa, ausente con aviso. Otaño, Pereira, Pérez Duarte, Volcán, Pozo, Romero Brisco, Rotela, ausente con aviso. Sáez y Vallecos. Se encuentran presentes 26 señores diputados. Hay quórum legal, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Con la presencia de 26 señores diputados, invitamos a izar el pabellón nacional a la señora diputada María Alicia y a izar la bandera de Corrientes al señor diputado Podestá Francisco Ángel. Comenzamos con la nacional. Se pone en consideración de este honorable cuerpo la aprobación de la redacción taquigráfica de la novena sesión ordinaria del día 24 de mayo de 2023. Si no hay oposición a la misma, se dará por aprobada. Vamos a dar lectura a la resolución de la Presidencia número 18.203/23 de citación a esta sesión especial. Resolución 18.203, corriente 1 de junio de 2023. Visto la nota recibida en el día de la fecha, suscrita por varios señores diputados, considerando que la misma se solicita se convoque a una sesión especial para el día lunes 5 de junio, a fin de considerar el expediente 17.674 remitido por el Poder Ejecutivo, que la petición se encuentra encuadrada en lo establecido por los artículos 46 siguiente y concordante del reglamento vigente. Por ello, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes resuelve. Artículo primero. Cítase a los miembros de la Honorable Cámara de Diputados a sesión especial para el lunes 5 de junio a las 11 horas a fin de tratar el expediente 17.674 que crea en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia Fiscalía de Instrucción, Asesoría de Menores e Incapaces, Defensorías de Pobres y Ausentes y Defensorías Oficiales Penales. Artículo segundo. Por secretaría se efectuarán las citaciones correspondientes. Artículo tercero. Comuníquese cumplido, archívese, firman la doctora Evelyn Carter, secretaria honorable Cámara de Diputados, y el doctor Pedro Gerardo Casani, presidente honorable Cámara de Diputados. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.674. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Centurión. Gracias, señor presidente. Este expediente, el 17.674, que ya vino con media sanción del Senado, de aprobarse hoy se convertiría en ley, en realidad viene a reforzar un compromiso no solo del Poder Ejecutivo Provincial, sino también de esta legislatura, señor presidente, cuando allá por el 2019, en plena pandemia, entre los distintos códigos que aprobamos, se sancionó el Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. En esa oportunidad
El objetivo principal de esta legislatura y de quienes integramos este cuerpo fue dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias que nos permita tener un sistema judicial adecuado, donde las partes estén en igualdad de condiciones, donde se garantice el derecho de las partes y sobre todo donde haya celeridad en los procedimientos. Tal es así que nosotros aprobamos una reforma al Código Procesal Penal después de 46 años de vigencia de un código que para el momento fue útil respecto a las herramientas que nos aportó, pero que había dejado de ser y de estar acorde a los nuevos paradigmas y a los estándares internacionales y también a los principios y garantías establecidos por nuestra Constitución Nacional y también provincial, por supuesto. Este proyecto que hoy estamos tratando acá, lo que viene es a reforzar ese compromiso con una herramienta que otorga al Ministerio Público Fiscal de mayor recursos humanos para brindar ese servicio de justicia del que hablamos con celeridad, garantizando a las partes de igualdad de condiciones y defensa de sus derechos. Este proyecto lo que propone, señor presidente, es la creación en las 5 circunscripciones judiciales de creación de cargos de asesoría de menores incapaces, de fiscalía de investigación, de defensoría de pobres ausentes y defensorías oficiales penales. También establece que los cargos a crearse y la puesta en funcionamiento de los funcionarios judiciales se hará de manera progresiva, teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta también que es necesario en estos casos las partidas presupuestarias que se deciden. Pero además también propone, que ya también lo veníamos haciendo de hecho en todas las modificaciones que hizo esta legislatura de determinadas normas vinculadas a este tema, de que el desdoblamiento de las funciones, de hecho, quien está cumpliendo con una función, ya sea de defensor de pobres, de asesor, pueda optar por cuál de las funciones va a seguir cumpliendo a futuro. Ese es el fin de este proyecto, pero también a título de recordar un poquito, señor presidente, nosotros en su oportunidad para hoy poder llegar a aprobar este proyecto de ley, sustituimos el Código Procesal Penal vigente, fue justamente para, como lo dije anteriormente, dar de mayores y mejores recursos a la administración de justicia. De hecho, ese cambio de paradigma que se tuvo en cuenta justamente consistió en pasar de un procedimiento inquisitivo mixto a un proceso adversarial, con todo lo que eso significa de dotar a los nuevos funcionarios judiciales, mejor dicho, de funciones específicas y separadas, a tal punto de que el juez, en el nuevo sistema, lo que hace es ser un observador imparcial, el defensor hace la defensa propiamente garantizando los derechos y garantías de su defendido y el fiscal investiga, cosa que en el sistema anterior había como una mezcla de funciones, y con esto lo que vamos a otorgar es esa herramienta de celeridad y claridad. Por eso me parece, señor presidente, y les cuento desde ya que todos nuestros pares van a acompañar de la misma manera que cuando aprobamos el Código Procesal Penal vigente coincidimos en dar y dotar al sistema judicial de herramientas que nos garanticen esa celeridad. Hoy vamos a ser coherentes con esa manifestación oportuna y vamos a aprobar por unanimidad el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Meguina. Gracias, señor presidente. Como miembro de la comisión, lo que me gustaría manifestar
comentar es que un poco de, a ver cómo decir, desazón de no haber podido tener una reunión de comisión para tratar de un dictamen este expediente. Es un expediente, como dijo yo coincido plenamente con la diputada Centurión y creo que vamos a coincidir todos en que es muy importante para que se cumpla el Código Penal que sancionamos en esta legislatura, dotar al Poder Judicial de este edificio, juzgado, vertical, todo lo que cambiamos, sobre todo al tener este cambio de sistema en el que las fiscalías son las que llevan adelante el proceso y ya el proceso no es más mixto. Pero para no extenderme mucho sería bueno que podamos en el futuro tener una reunión de comisión, así como hacemos una sesión especial. También creo que amerita, independientemente del momento político en el cual nos encontremos, amerita que haya una reunión de comisión para que esto se trate como el reglamento lo indica con dictamen, porque es importante que la comisión emita un dictamen y es importante que tratemos de respetar, como siempre usted nos lo hace desde allí notar, que me parece que hay que hacerlo así, respetar el reglamento, más allá de las premuras, porque tampoco vemos dónde está la diferencia de haberlo aprobado quizás después de las elecciones, cuando en realidad esto tiene un plazo de ejecución, si leemos el proyecto, es a partir del año que viene, se empezará a ejecutar, y hay que dotar de presupuesto, que esperamos también, por eso digo que estaría bueno tener un dictamen específico, que el presupuesto haya en esta ocasión una partida tal como esta ley lo solicita, lo indica, mejor dicho, que el mismo Poder Ejecutivo no va a hacer presupuesto con, obviamente, el proyecto del Poder Judicial, existe un presupuesto suficiente. La información que nosotros tenemos hoy, siempre que nos reunimos con los jueces y los que estamos en la Comisión de Seguridad, yo por lo menos en la Comisión de Seguridad tampoco nos reunimos, pero sí que estamos en el Comité contra la Tortura, que nos reunimos todos los miércoles a las 17 horas, hay serias falencias en el sistema judicial, no solamente en el tema carcelario, que es toda una cuestión que es para tratar en otro momento y ver todos los proyectos que tenemos pendientes. Y también hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto de la diputada Pereira, que es un proyecto en similar sentido que lo hemos presentado oportunamente, de fiscalías especializadas en violencia de género, por ejemplo, o en delitos informáticos. Porque al que le ha tocado hacer una denuncia de este tipo, la verdad que uno va y acompaña a las víctimas y se encuentra en desprotección, en falta de información, etc. Falta especificidad en los temas, por ejemplo, en delitos informáticos, que ahora están muy en boga durante la pandemia, es importante. Entonces me parece que podríamos tratar estos expedientes también con esta celeridad necesaria, porque ya que no van a haber presupuesto para esto, por ahí podemos aprovechar, esto lo dejo como inquietud para nuestra comisión para tratarlo después de que termine la época electoral, pero para así sentarnos a estudiar que es necesario tener fiscalías específicas en algunos temas que son de actualidad y que tienen un cúmulo muy importante dentro de lo que es una demanda, digamos, muy importante de los justiciables, y en este momento el Poder Judicial no está pudiendo dar respuesta porque no tiene el personal o no tiene la especificidad necesaria. Dicho esto, quiero adelantar que nuestro bloque va a acompañar el proyecto porque creemos que es un proyecto necesario e importante, y por supuesto hoy estamos casi todos los miembros del bloque presentes, sino todos presentes hoy, porque es importante. Pero insisto en que tratemos estos temas de poderlos estudiar, si no son de manera urgente, poderlos estudiar y emitir el dictamen para cumplir con el reglamento como corresponde, y para que también la Comisión de Asuntos Constitucionales cumpla con su cometido y emita dictamen como corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Teresita. Tiene la palabra el diputado Tania. Hola. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos tratando en esta sesión especial sobre tabla el expediente 17674 que conseguimos con la diputada May, también con la presidenta de la Comisión de Constitucionales, que es sumamente importante. También tiene que ser coherente el voto que hicimos en su momento del Código Procesal Penal con el que posteriormente vamos a hacer ahora. Por eso creo que hay clara
choque para con los distintos proyectos. Pero eso no significa que pueda haber alguna incidencia en el medio respecto a, por ejemplo, porque lo hacemos sobre tabla o en un momento algo polémico, si se quiere, debido a que estamos a seguir una elección. La importancia, hay varias cosas para decir. En primer lugar, podemos hablar, hablando de importante, es necesario, y creo que todos coincidimos que sí, nadie discute que la población tuvo un crecimiento, que el censo así lo fue demostrado, que es necesario dotar al Ministerio Público Fiscal de más recursos humanos para llevar adelante su tarea en el nuevo sistema acusatorio empresarial, como este proyecto lo pretende. Entonces, este proyecto va a permitir aún más garantizar el acceso a la justicia que tiene que tener los justiciables, porque nadie con actividad intelectual puede conocer que hay dificultades para acceder a la justicia por distintos motivos étnicos, de religión, de sexo, social, económico. Este proyecto apunta a luchar contra eso y también a que una vez que el ciudadano se encuentre en el servicio de justicia, a garantizar la tutela judicial efectiva que manda nuestra Constitución. Entonces, creo que esos motivos lo hacen sumamente interesante y nosotros por eso vamos a acompañarlo. Y también es un claro ejemplo de que nosotros dentro de la Cámara tenemos un rol constructivo a pesar de ser una oposición y de que vamos a acompañar y apoyar siempre lo que para Corrientes esté bien, porque nuestro único interés, a pesar de la diferencia que podamos tener, es poner a Corrientes donde tiene que estar en materia de derechos para su ciudadanía. Por otro lugar, parece que es necesario, si estamos legislando en materia judicial, ver un poquito los antecedentes. Creo que recién la diputada Meyer hablaba de proyectos que están en comisión, que vamos a tratarlo, pero yo me parece que quiero ir un poco más allá. Hay leyes en materia judicial que están aprobadas por este cuerpo que todavía no se han puesto en cumplimiento de manera total. Por ejemplo, la ley 5.691 del año 2006, que era las fiscalías rurales y ambientales. 11 fiscalías tiene que haber en la provincia de Corrientes para investigar delitos rurales y ambientales. Hoy no hay más de la mitad, se creó en el año 2006. Es decir, más de 16 años de esa ley vigente que se creó este cuerpo, pero no tiene cumplimiento total. Cuando vemos que se dice, que se habla, porque es cierto que Corrientes es producción, que Corrientes es naturaleza, cuando fuimos todos testigos de distintas protestas del sector rural frente a grandes hechos de abigeato que todavía no son investigados, cuando fuimos todos testigos como se hizo un abuso de los cursos de agua del río Piñay o del río Corrientes y que aún esperan respuestas, eso tiene que ver con la falta de cumplimiento de esta ley que recién nombré. O por ejemplo la ley 5.920, que es la ley que se aprobó también en el año 2009 por este cuerpo, que crea la Fiscalía de Investigación Administrativa, porque si el Estado no necesitara tener un sistema de control específico, bueno, en la provincia de Corrientes funciona, existe, se creó la ley y no está en funcionamiento, está vigente. Entonces no es que solo hay un proyecto, sino que hay leyes que están vigentes y que no se cumplen. Con el año o la ley que crea la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes, la 5.888, que está acá nomás, a cuadra de la legislatura, del año 2020 que está céfala, y ahí sí quiero que don Carlos y doña Rosa, luego siempre decimos doña Rosa, nuestro enamorado don Carlos también en la casa, sepa que el oficialismo, o sea, en este sentido, todos ustedes que forman parte del oficialismo tienen que ponerse de acuerdo para nombrar el defensor oficial de la provincia de Corrientes. Y del año 2020 está céfalo, es decir, si queremos garantizar el acceso a la justicia, sepan que todavía tenemos acciones positivas que hacer y que trabajar para cumplir leyes que están sancionadas. Y cuando vamos, como decía la diputada, a ver por qué no se cumple, el Poder Judicial dice por qué estamos cortos de presupuesto, ¿no? Y entonces ahí remontamos al debate de la ley de presupuesto, cuando vemos el anteproyecto que hace el Poder Judicial, que manda al Ejecutivo, como dice la Constitución Provincial, y que el gobernador quita parte del presupuesto y nosotros aprobamos por esa quita. Ahí discutimos si se aprueba la autoridad judicial o no, podemos discutir ahora sobre eso. Entonces, estamos
que pareciera ser que el oportunismo se pone de moda en ese calendario. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene 17 días en la Cámara de Diputados. Hay proyectos como por ejemplo el de beca para estudiantes que tiene más de 200 días en la Cámara de Diputados. Hay proyectos como el puente que está caído sobre el arroyo por Payure que tiene más de 70 días en la Cámara de Diputados. Hay proyectos que pretenden crear la Defensoría Lineal de Niños y Familia que todavía no se trata. Hay proyectos para crédito de emprendedores que tienen más de 150 días en la Cámara de Diputados. Este tiene 17 días. Entonces, permítanme dudar de cierto oportunismo en un calendario electoral, 6 días de la elección. Pareciera ser más un gesto o una promesa a cumplir ante una elección en una sesión especial. Insistimos en lo mismo. Nosotros vamos a acompañar, parece que sean necesarios los proyectos que Corrientes necesita, pero sepamos que la voluntad hay que hacerla realidad y que si al Poder Judicial no le damos de los recursos que necesitan en la ley de presupuesto, esto no va a ser realidad. Y vemos bien, terminar, el agregado que se hizo en el Senado respecto a un cumplimiento parcial del 40% del primer año, el 30% en el segundo año y el 30% en el último año. Pero permítanme decirles que el artículo 6 de este proyecto tiene cierta duda porque habla de que se va a poner en vigencia cuando se publique el boletín oficial. Es decir, que si esta norma se publica en el boletín oficial la semana que viene, ya tendría que empezar a ponerse en vigencia ese 40%, o que alguien después de que yo hable, tome el micrófono y me explique el artículo 6 cuándo va a entrar en vigencia esta norma. Me parece que todo lo dicho es con total objetividad, sin ninguna subjetividad, y me hace ahondar los fundamentos de que un debate en comisión era necesario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. ¿Quieren hablar los diputados? Gracias, presidente. La verdad que vinimos convocados a tratar un tema que no le interesa a la política, sino que le interesa al pueblo de Corrientes, que forma parte de un eslabón más de decisiones importantes que se tomaron desde esta legislatura y desde el Poder Ejecutivo. Y no quería dejar pasar para aclarar de que no existe el oportunismo. Lo que existe es el cumplimiento de una responsabilidad que tenemos. Yo felicito a todos los diputados que a pesar de todas las obligaciones que sabemos de la urgencia de esta semana, algunos hicieron 500 kilómetros para estar presentes y para aprobar una ley que tenía media sanción y que era necesario no reunirse en largas sesiones de análisis, sino está a la vista la urgencia, la necesidad, la utilidad de poner en marcha un proceso que son largos, porque la implementación no es de un día para el otro. Hay concursos de por medio, hay asignación de partida, hay capacitaciones, hay implementación de una cantidad de cosas verdaderamente muy complejas. O sea que yo creo que hoy no estamos ante un episodio de duda sobre algún trasnochado oportunismo, sino que al contrario creo que es la responsabilidad de todos, y yo celebro que todos o casi todos estemos hoy acá porque el pueblo de Corrientes espera esta decisión. Para terminar, creo que la crisis que no provocamos nosotros, ni los legisladores de esta Cámara, ni la provincia de Corrientes, sino que es creciente desde hace unos cuantos años en la Argentina, va generando un incremento de las demandas sobre el sistema judicial. Y entonces creo que lo que estamos por hacer hoy es lo que debemos hacer. Creo que tenemos que celebrar que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y dando un paso importante para que el Código Procesal Penal que esta Cámara aprobó pueda ser implementado reforzando las capacidades del Ministerio Público. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arias. Gracias, señor presidente. Bueno, escuchando a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, no queriendo ser reiterativo,
reiterativo, solo hago una invitación a nuestro señor gobernador para que con la misma premura con que se pidió que sea tratado este proyecto de ley, sean tratados todos los proyectos de ley que tienen que ver con otras cosas que también importan mucho a los puertorriqueños, que tienen que ver y que por ahí están durmiendo en comisiones y todos aquellos que puedan presentarse desde el Poder Ejecutivo para mejorar, por ejemplo, la salud pública, para mejorar la seguridad, para mejorar el sistema educativo, que esto lo hemos marcado siempre nosotros, las falencias que advertíamos en este gobierno con respecto a, por ejemplo, estos temas. Creo que hoy ya no es una exclusividad nuestra, hoy ya lo dice la gente, hoy ya lo dicen los propios damnificados por un sistema que claramente no funciona y que necesita una adecuación para que podamos tener una provincia mejor, que desde el bloque del Frente de Todos siempre estamos dispuestos a acompañar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Voy a poner a consideración el proyecto en general, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3, aprobado, artículo 4, aprobado, artículo 5, aprobado, artículo 6, aprobado, artículo 7, aprobado, artículo 8, aprobado. En ley pasa al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación. No hay. Tiene la palabra el diputado Rosso. Gracias, presidente. Perdón, me viene la interrupción del diputado Paz. Si se lo concede, tiene la palabra el diputado Paz. Gracias, señor presidente, para solicitar la autorización para retirarme de la sesión. La autorizado, señor. Gracias. Tiene la palabra el diputado Rosso. Por esa casualidad, presidente, hoy esta sesión especial coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente y como es un tema muy sensible a esta Cámara, a todos los integrantes, es un tema que está en la agenda de todos. Hemos dado pasos importantes, hacemos esfuerzos todos los días para generar conciencia, para abordar temas. Me parecía que debíamos por lo menos hacer la mención de este día tan importante. Se están cumpliendo 50 años desde que Naciones Unidas ha creado el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el programa del NUMA, y desde el año 73 se festeja este día, se celebra este día, que sirve para generar conciencia. En particular este año el tema es los problemas que generan el plástico y en eso tenemos que poner énfasis porque al margen de las cuestiones globales, el uso del plástico es individual y en la medida en que modifiquemos nuestras conductas, vamos a estar contribuyendo a disminuir el impacto que tiene el plástico en el medio ambiente. Así que, presidente, con estas palabras adhiero a esta celebración mundial de toma de conciencia sobre la significación que tiene para nuestra vida el medio ambiente. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Meira. Gracias, señor presidente. No, muy brevemente, para aprovechar esta sesión especial para hacer un breve informe en relación a la reunión que tuvimos el día jueves y viernes en Buenos Aires de legisladores nacionales sobre, con la Defensora Nacional, que nos convocó en realidad todos los legisladores, pero como la legisladora Díaz y yo, la única representante de Corrientes, que asistimos, ella como miembro de la Comisión de Niñez y yo como miembro de la Comisión de Designación del Defensor. Y en esa reunión creo que como corolario y lo importante de manifestar acá en la legislatura es que debemos trabajar para que esta comisión funcione nuevamente. Está armada la comisión, nunca nos pudimos reunir para nombrar las autoridades, para fijar día de reunión, y es muy importante porque la ley
conflicto con la ley penal. Creo que nos estamos ocupando del tema, pero nos estamos olvidando de esta figura muy importante que es el defensor del niño. Realmente uno toma conciencia de las falencias que tenemos, no solamente por el día a día, sino más aún cuando se compara cómo funciona en una provincia vecina o, digamos, cercana. Si bien Córdoba es una provincia mucho más grande, con un presupuesto más importante, tiene hace mucho tiempo funcionando la defensoría y de una manera ejemplar. Es lo que creo que uno va a aprender a estos encuentros, ¿no? Y por eso traigo la inquietud para los miembros de la comisión, pero también a través de la presidencia quizás se pueda instar al Senado para que podamos reunirnos y por lo menos fijar, como digo, autoridad del día de reunión, empecemos a trabajar porque, como dijo el diputado Pozo, el nombramiento de los funcionarios lleva un tiempo, que tiene un proceso de selección, no va a pasar de un día para el otro, también implica presupuesto. Entonces, quería hacerme eco con la diputada que creo que me va a acompañar en estas palabras, de plantear a la legislatura que por favor trabajemos en este sentido, porque tenemos la norma y no está operativa y la podemos operativizar. No es una norma más, es una defensoría que se va a ocupar de controlar, quizás ese es el resquemor que existe, que debe controlar el funcionamiento de los órganos, tanto del Estado provincial, o sea, del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial, que se encargan de la guarda o digamos, de la asistencia a los menores. No de los que están en conflicto de ley penal, reitero, porque esto es importante distinguir, si no son menores en situación de vulnerabilidad. En estos encuentros uno se siente bien porque tenemos ley, hemos trabajado en la legislatura, pero mal porque no la ponemos en función. Entonces, dejar de nuevo esta inquietud. Estamos en un momento político importante, creo que es un tema, la niñez, la adolescencia, fundamental, son el centro. Si no nos preocupamos por nuestros niños y nuestra adolescencia, nuestra sociedad no tiene futuro. Y creo que muchos proyectos tratamos en relación a cuidar a nuestras niñeces y a las adolescencias, pero no operativizamos esta legislación. Entonces, les solicito el acompañamiento de mi padre y de la presidencia para, por favor, tratar de hacer operativas la reunión, que comience el proceso de selección de este defensor y que ya, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, se pueda, para el presupuesto de fin de año, dedicar un apartado especial para esta defensoría. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. ¿Tiene la palabra la secretaria de Gestión? Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para recordar que el día 7 de junio es el día, se conmemora el Día del Periodista, y hacer mención, porque son personas que ejercen su profesión en forma responsable y siempre nos están acompañando y que transmiten a la sociedad todo lo que sucede aquí en la provincia. Así que para ellos todo mi reconocimiento, ya que es el día 7 y no vamos a estar, entonces quería saludarlos en su día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Reconocemos extensivo para todos los periodistas de Corrientes, por supuesto, nuestro reconocimiento de la tarea, de la responsabilidad con la seriedad y ratificar una vez más el compromiso de esta institución republicana, que es la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, de poner siempre al servicio del periodismo cada una de las informaciones que se necesita en tiempo y forma, y también desde hace un tiempo que venimos incorporando una tecnología que les permite facilitar la tarea que hacen, tan noble tarea que hacen cada día. Así que vaya también nuestro reconocimiento para todos los periodistas en función del día 7 que se cumple un aniversario más de esta noble actividad. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invitamos a la diputada Menger a abrir el Pabellón Nacional y al señor diputado Podestá de la bandera de Corrientes. Comenzamos con la bandera de Corrientes.
Queda anotada